Han matado a mi mejor amigo. Quiero saber qué está pasando. Necesito que haga hablar a Anderson. Hola, Mike. ¿Qué piensa hacer con el gas? Usted juró defender a su país, no iniciar pequeñas guerras cuando a usted le pareciera. Dolph Lundgren en Cover Up, Rescate, el domingo a las 9:30 de la noche en Antena 3 Televisión. Nada comparable al estreno del nuevo Opel Corsa. Mi coche. Sí, bueno, no, yo quería simplemente contestarte por alusiones, por supuesto con todo respeto y sin acritud de ningún tipo. Bueno, algunas de las cosas que has citado hay que interpretarlas en el contexto histórico en que se han producido. Sin duda. Es decir, no son las mismas las actitudes generales del año 43, del 46, del 47, en las que el escenario es distinto, el escenario posteriormente se ha movido. Por ejemplo, para poner un ejemplo muy concreto, la mayor parte de la gente que participó en la guerra del lado de lo que se ha llamado el alzamiento era gente que no sabía que Franco se iba a convertir en dictador permanente, por ejemplo. Entonces parece muy razonable que don Juan, después de haber caído la República, de haber sido expulsado su padre, pretenda luchar al lado de los que pretenden, a su juicio, restaurar la monarquía. Y lo hace humildemente, presentándose como soldado, yendo a Somosierra, lo paran en Aranda de Duero porque Mola teme que los carlistas se pongan en contra y lo devuelven. Y posteriormente pretende servir como marino de guerra, que era su profesión en el Baleares. Eso no es hacer profesión de franquismo. Por otro lado, en las personas de alta dignidad es muy lógico que el lenguaje sea críptico para la gente común. Se mantienen los tratamientos, se tratan de jefe de Estado, el otro le llama Alteza o le llama mi querido príncipe o mi querido pretendiente. Entonces, cualquier homenaje que le haga a Franco tratándolo como su excelencia al jefe del Estado o que pretenda darle el toisón de oro, no quiere decir que ni Franco esté convencido ni don Juan esté dispuesto a declinar de los derechos que como rey le pertenecen o a legitimar por la vía del derecho lo que es una dictadura de facto. Pero es que además esas pequeñas cartas particulares que forman parte de un protocolo bien entendido están desmentidas radicalmente por manifiestos públicos en los que don Juan tenga que hacer la diplomacia que tenga que hacer con Franco, en ningún momento declinó su deber y su responsabilidad de que la monarquía que viniera fuera una monarquía de todos los españoles, traída por el consenso de todos los españoles y que instaurara un régimen democrático y plural. Entonces, en modo alguno, desde el libro de Ricardo de la Cierva abundan montañas de pequeños documentos, de pequeñas cartas, de tarjetas de visita, en las que unas expresiones más o menos protocolarias se les ha pretendido dar una dimensión política que a mi juicio no tienen en absoluto. Don Juan en esos años era un resistente a Franco, eso sin ningún género de dudas, y desde luego resultará muy difícil y es necesario hacer mucho amarillismo en la historia como historiador para demostrar lo contrario, porque eso es algo que el pueblo tiene perfectamente asumido. Don Juan lo hubiera tenido todo si se hubiera plegado a Franco, lo hubiera tenido todo, hubiera legitimado el régimen. No, yo creo que los textos que ha citado Ramón Borràs son inequívocos y están primero publicados por López Rodó, luego por Sáenz Rodríguez y por todo el mundo. En fin. Pero además de esos textos es que yo no llamo pequeñas cartas a unas cartas que el jefe de la Casa Real dirige al jefe del Estado. Vamos, son correspondencias estudiadísimas, analizadísimas, y en fin, cada carta de esas ha sido objeto de largos debates, lo mismo en Estoril que en Madrid, de manera que no son pequeños papeles, sino que son documentos capitales de la historia de las relaciones entre Madrid, entre el Pardo y Estoril, de manera que no se puede minimizar. Y lo que se dice en esas cartas pues es fundamental. Pero es que a los textos que ha citado Ramón, y que se pueden añadir muchísimos más, pero en fin, yo quiero, puesto que si se quiere apelar a un texto público,
Yo tengo que decir que yo he estado presente y he sido uno de los autores de la operación, como José Luis ha dicho al principio, del acto del 20 de diciembre del 57, en el cual públicamente don Juan, delante de mí, que luego dio una comida a que yo asistí, me sentó por cierto a su izquierda, porque a la derecha sentó a Arau de Robles, en representación de la Comunión Tradicionalista, asumió los principios de la Comunión Tradicionalista leyendo el texto que había formulado don Alfonso Carlos como presunto rey de España, en fin, en un acto de una publicidad total. Y entre esos principios pues estaba, por ejemplo, la representación orgánica, la confesionalidad del Estado, la monarquía católica, en fin, etcétera. Es decir, que bueno, no tenía absolutamente nada que ver con la monarquía, digamos, holandesa o con la monarquía danesa, sino que era la monarquía tradicional. Y en toda la correspondencia con Franco, a partir del año 1946, que es cuando él comprende que ha sido un error y despide a Eugenio Vegas, que había sido responsable de esa operación, y dice, no, hay que rectificar, y entonces nos incorpora a los llamados monárquicos colaboracionistas, Pavón, Valdecasas, etcétera, y yo mismo, que hacemos esta operación para ver si logramos superar lo que realmente había sido un error. La primera carta es cuando cae Stalingrado, la segunda es cuando cae Mussolini, y claro, cuando se había pensado que iba a ocurrir eso, y claro, se equivocaron los asesores que hicieron esta operación. Entonces, eso se quiso rectificar durante muchísimos años. Pero claro, yo creo, llegamos a la convicción al final de que Franco, pues claro, aquel telegrama y aquella carta, pues le habían hecho perder un poco la confianza en la unidad de las convicciones de don Juan. Y se lo dice en una carta. Hay dos textos de Franco que son impresionantes. Uno le dice, solo hay una persona que puede impedir que vuestra majestad sea rey, o que vuestra alteza sea rey, vuestra alteza. Dice en una de las cartas. José Joaquín ha pedido la palabra hace tiempo, todos han pedido la palabra. Vamos a ver, a mí me parece que hay un tema fundamental que es el que ha planteado Antonio, que yo creo que quizás es el que deberíamos debatir. Don Juan, en mi opinión, y con esto anticipo mi tesis, y yo creo que está documentalmente probado por las 4 entrevistas que publica Sáenz Rodríguez en su libro, don Juan siempre estuvo en contra de que el príncipe de Asturias fuera el rey y fuera el sucesor. Estuvo siempre en contra. La tensión que hubo a partir del año 69 en la familia fue muy grande, los manifiestos que se hicieron, el discurso famoso en el que Antonio Trevijano estaba delante, el proyecto de manifiesto que se hizo en París, en el que tú estabas también el día siguiente de la muerte de Franco. En fin, esto es evidente, demuestra de la manera más absoluta y evidente que don Juan, aplicando a rajatabla el principio dinástico y el principio hereditario, que naturalmente era lógico que él lo utilizara, los que no eran partidarios de la monarquía, eso no les parecía nada, y los que no eran partidarios de la sucesión legitimista, pues tampoco les decía nada, pero en fin, naturalmente si alguien le tenía que decir algo era él, porque naturalmente era lo suyo, pues en virtud de eso se opuso primero a la ley de sucesión, se opuso a la designación del príncipe don Juan Carlos, y se opuso a que el príncipe don Juan Carlos aceptara la sucesión, y en el último momento se opuso al acceso al trono del príncipe don Juan Carlos. Entonces, que se convirtió en aquel momento en rey. Y tardó 2 años en hacer la renuncia. Y el propio don Juan, en sus declaraciones a don Pedro Sáenz Rodríguez, cuenta la historia de la renuncia. Y cuenta que en Madrid no se quería que renunciara a nada. Se le dijo, hágalo por carta. Quiero hacerlo en Palacio Real, de ninguna manera. Bueno, pues lo hará usted en la Venezuela delante de 4 o 5 personas. Se opuso el gobierno y naturalmente se opuso también el rey. Y entonces hizo un texto que redactó Torcuato Fernández Miranda en contra de la voluntad de don Juan. Yo asistí a todo ese proceso, lo viví de cerca como uno de los protagonistas, en el cual no se le permitió que dijera que renunciaba a sus derechos abdicando de ellos en don Juan Carlos, sino que el texto que redactó Torcuato Fernández Miranda dice: renuncio a mis derechos históricos a favor de la patria. Es decir que, y comenta él cuando habla con don Pedro, y don Pedro recoge en su, dice, fue un acto frío en el que ninguno era partidario de él y que realmente pues él impuso como una fórmula final, en fin, de su vida para dar un sentido a todo lo que él había hecho a lo largo de 40 años. Pero bueno, fue sacrificado. Vamos a ver, yo creo que esta tertulia tan cordial
entre personas discrepantes sería aburridísima si todos opináramos lo mismo. De manera que es bueno que ustedes opinaran lo que de verdad crean, sencillamente. De manera que es bueno que opinemos cosas distintas dentro de la cordialidad con que nos estamos manteniendo. Estamos enfrentando el problema del franquismo con el problema de la monarquía y de los intereses personales de una y otra figura política importantísimas ambas. Pero creo que el tema fundamental es el de la preservación de la institución monárquica, de todas las adherencias que hubiese podido tener, de haberse aceptado el error tremendo de la ley de sucesión a la jefatura del Estado de 1947. Ahí había un texto inicialmente bastante coherente, en que se pasaba a la transición de un sistema a otro, o se preveía que podía pasarse de la transición de un sistema a otro, a favor del príncipe de sangre real de mejor derecho. Esta era la redacción inicial, que después, al pasar por las Cortes, sufrió una modificación en la que se decía que sería elegido como sucesor el príncipe que reuniera las condiciones y que hubiese previamente sido aceptado por su antecesor. Esto rompía todas las normas posibles de la institución monárquica. Era una tergiversación de lo que la monarquía es y debe de ser. Y ahí, por primera vez, es cuando se produjo la ruptura institucional, porque no quiero hablar ahora de los problemas de los que se han hablado antes, de la guerra mundial, etcétera. No. El problema serio es cuando se intenta crear una ley de sucesión a la jefatura del Estado de hecho, y las Cortes empiezan a modificar la ley primera diciendo el príncipe que reúna las condiciones. ¿Qué condiciones? En ese momento, estando resuelto el problema de las dos ramas dinásticas españolas, se volvía a crear el problema de las dos ramas dinásticas españolas. En aquel momento, cualquier pretendiente con un poco de ambición, y algunos vimos que se acercaron tanto a la ambición que hasta emparentaron directamente con la jefatura del Estado para aspirar a que el que designaba pudiese designarle, se rompían los principios absolutos de la monarquía, que está en la no discusión de quién es el sucesor, de quién es el heredero. Y ahí realmente don Juan se jugó la corona al no aceptar las condiciones que imponía esta ley de sucesión. Algún historiador cita, sí, pero se equivocó porque perdió la corona. Yo digo, pues no señor, no se equivocó porque salvó la institución y salvó la monarquía. ¿Me quieren ustedes decir dónde estaría hoy la institución en un gobierno socialista? Y no digo nada contra él, que hubiese jurado los principios del movimiento nacional, que por muy dignos que sean, o que fueran, o que puedan ser considerados por algunos, no era más que una facción de España. El rey no podía comprometerse, el futuro rey no podía comprometerse a jurar unos principios políticos de un partido político, de un movimiento político, de un alzamiento militar. No podía. El rey tenía que estar por encima de aquello y aceptar unas leyes determinadas el día de mañana, pero no unas leyes parciales en que España estaba dividida en dos. No estoy expresando un problema político respecto a los partidos que hoy día están en pugna, sino que el rey tenía que estar por encima de todos los españoles. Y esta es la gran
virtud,